Esta predicación la titulé El león hambriento. Y vamos a comenzar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y dice la palabra de nuestro Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Lo primero que debe de haber en cada uno de nosotros es humillarnos, es reconocer que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Hay multitudes en el mundo entero que confían en sus riquezas, en sus bienes materiales, y dicen: no, pues yo tengo todo, yo no necesito nada. Cuando en Apocalipsis habla que es un pobre ciego, ¿sí? Es un pobre ciego. ¿Por qué? Porque no ve. Y le empieza a dar una lista. Tengamos o no tengamos, tenemos que humillarnos ante nuestro Señor, porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Por Él tenemos una familia, por Él tenemos un lugar donde reposar nuestra cabeza, por Él tenemos la oportunidad de caminar, de ver, de hablar, de trabajar, por Él. Y siempre tenemos que humillarnos. Por eso hablo yo siempre de que un corazón agradecido es un corazón arrepentido. No de tiempo en tiempo, no, siempre. Si estás bien, humíllate. Si tienes necesidad, humíllate. Tienes que establecer y formar un hábito en tu vida, siempre reconociendo a nuestro Señor sobre todas las cosas. Y Él te dice, su palabra te exaltará en su tiempo. Cuando la gente no da nada por ti, el día de mañana Dios te va a poner en un lugar de eminencia, donde van a decir: ay, este era tal o cual. Sí, era, pero ahora a Dios le ha placido ponerme en este lugar. Y es cuando entra la controversia en las personas. Pero ¿cómo está eso? O sea, todo lo quieren discernir en su naturaleza humana, cuando nosotros tenemos que verlo en el Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo que ya está predicando la palabra si este era el que estaba acá en la esquina y andaba haciendo sus tonterías? Pues sí, así es nuestro Señor. Dice que Él nos sacó de lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Cuando nadie daba nada por nosotros, Dios, nuestro Padre, dio a su Hijo por nosotros, para que ahora nosotros tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que la sangre de Cristo cubrió y quitó multitudes de pecados de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestra descendencia. No somos nosotros, es Jesús en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos humillemos. No somos nosotros dueños de nada. Tenemos que ser agradecidos con Él. Y cuando no somos agradecidos, van a ver las consecuencias que van a venir ahorita, enseguida. Si nosotros no nos humillamos cada día, si nosotros no establecemos un altar con nuestro Dios, el día de mañana va a ser una religión. Y esa religión no te va a salvar de las acechanzas de Satanás. Por eso hoy en día hay multitudes y millones, me atrevo a decir millones de millones, que están dentro de la iglesia pero están enfermos, que están dentro de la iglesia pero están sobreviviendo, que todavía no termina la semana y ya no tienen, ya se les acabó su economía. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y los tiene como por dioseros nada más ahí sobreviviendo, enfermos, paralizados, porque no han entendido y comprendido cuál es el plan y el propósito de nuestro Señor. Nuestro Señor quiere exaltarte. ¿Cómo comenzó David? Era un joven que cuidaba ovejas. ¿Cómo terminó? Siendo el mejor rey de Israel. Dios lo llamó porque David tenía el corazón conforme al del Padre. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Él no tenía nada, pero Dios le dio todo. Cuando nosotros aprendemos a hacer lo que Él le agrada, Él siempre te va a dar más de lo que tú necesitas. Y va a empezar a multiplicarte y a fructificarte. Va a empezar a enviar la bendición del norte, del sur, del este y del oeste. Y a la gente no le gusta eso. ¿Sabe cómo vive la iglesia?
Que si está mendigando uno, quiere que así esté el hermano. No se glorifica, no se regocija en que dice, Dios está haciendo la obra en este hermano y Dios lo está levantando. Con señales, con lo visible de lo que Dios te está depositando en tus manos. Porque todo es visible, a la luz de Jesús todo es visible. Que no quieres ver lo que Dios está haciendo, pues, síguete quedando ciego, con ese resentimiento, con esa avaricia. Ahora tenemos que ser sabios nosotros, y eso es lo que tenemos que aprender. Dice el versículo 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es una ansiedad? Es lo que hoy en día está matando a multitudes, millones, es el estrés. Si tú no sabes manejar la presión de tu cuerpo, el día de mañana te va a paralizar, te va a dar una embolia, un parálisis facial, porque vas a querer hacer lo que tú quieras y como tú. No, mi amado, aquí se trata de depositar todo en tus manos y pedirle dirección a nuestro Dios. Porque dice en Isaías que nuestro Señor es nuestro príncipe de paz, es nuestro admirable consejero. Y Él te quiere aconsejar para que tú vivas una vida plena, llena de sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden con ella tristeza. Pero para eso tenemos que poner este barro en sus manos. Por eso depositen, no nomás la ansiedad, el problema no, tu vida en sus manos, para que Él empiece a actuar y a trabajar acorde a lo que, el plan que Él tiene para tu vida, para tu familia o para tu negocio. Eso es lo que tenemos que aprender, porque si no aprendemos nosotros a depositar nuestra vida y a consagrársela a nuestro Dios, van a venir tiempos peligrosos. Y después, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Dice el versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, practique, no de que si quieres, el dominio de cada uno de tus miembros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Si tú no tienes dominio propio de este cuerpo, de esta carne se va a salir fuera de control. Y Satanás, que anda como león rugiente, un león no come grano, no come hierba, un león come carne. ¿Sí? Y para todos los que están en la iglesia y que viven en la carne, por eso son vulnerables. Y por eso Satanás está matándolos, enfermándolos y desterrándolos de este mundo. ¿Sí? Porque no han entendido el plan y el propósito de nuestro Señor. Porque dice su palabra que Dios es espíritu, Dios no es carne. Y nosotros como cristianos debemos de caminar en el espíritu. Porque si caminamos nosotros en el espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? Y esa es la causa y las consecuencias que hoy en día la iglesia está pagando. Porque hacen lo que hacen sin pedirle dirección a nuestro Señor, sin someterse a sus mandamientos, estatutos y decretos. Mejor le obedecen a la persona que le está predicando. Dice, pastor, ¿puedo tomarme? Sí, no pasa nada. Cuando en Apocalipsis que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos van a ir al lago de fuego. Los cobardes van a ir al lago de fuego. Los fornicarios van a ir al lago de fuego. O sea, ¿por qué le crees a una persona cuando Dios te está hablando a través de su palabra? Y esa es la tragedia más grande hoy en día. Por eso hay iglesias que están repletas, pero llenas de hipocresía. Y eso no es grato a los ojos de nuestro Señor. Porque cada quien vamos a tener que pagar lo que estemos haciendo, ya sea bueno o sea malo. Consecuencias vienen sobre nuestras vidas, ¿sí? Y no te hablo en la avenida, te hablo aquí, ¿sí? Por eso en este tiempo de la
que pasó la pandemia, multitudes de los que estaban predicando, y hablo de los que sí, pastores, fueron arrastrados por el mismo infierno. Multitudes y multitudes de pastores que estuvieron aquí a la frente y no tomaron el compromiso que Dios les delegó, hoy en día ya no están sobre la faz de la tierra. Están debajo de la tierra. ¿Sí? Y todo vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Sí? Satanás anda como león rugiente. Él no descansa. ¿Sí? Y anda sobre los débiles. ¿Sí? Los débiles son los que no se alimentan de la palabra. Los débiles son los que no establecen un altar. Los débiles son los que no obedecen los mandamientos, estatutos y decretos. Y ese tipo de personas son egocentristas. Todo ese tipo de personas va a pagar las consecuencias. Por eso es fundamental que nosotros vayamos entendiendo el mensaje de nuestro Señor. Y ahorita nos vamos a ir adentrando un poco más y más para que veamos lo que anhela Dios para cada uno de nosotros. Pero Dios nos dio en su soberanía libre albedrío. Y nosotros somos los que decidimos con quién queremos caminar y con quién anhelamos terminar. Si de la mano de Jesús o de la mano del mentiroso. ¿Sí? Vea y examine no su vida, examine sus vecinos, cómo están, cómo viven, cómo Satanás los maneja como marionetas, como títeres, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el adulterio. Ahora que estaba esta pandemia, que todas las familias estaban en su hogar, hubo mucho estrés en la relación conyugal de la pareja, porque ahí se conocieron realmente y verdaderamente el tipo de persona que eran, y sacaron una decisión, o optaron por una decisión para aparentar las cosas en vez de afrontar y sacar la verdad a la luz. ¿Qué hicieron? Cerveza. Hubo un momento que cervezas por todos lados. ¿Sí? Eso era lo que les daba la tranquilidad a las familias cuando estaban relegadas, cuando todavía el trabajo no estaba fluyendo. Esa fue la decisión que tomaron las familias. Y nunca se dieron cuenta con la persona que eligieron para compartir su vida. Y eso es lo trágico, que a veces no abren su corazón a nuestro Señor y todo lo demás es vano. Tenemos que abrir nuestro corazón, porque Él está presto para los que abren su corazón. Dice que si le abres tu corazón, Él va a entrar en ti, Él va a morar y Él va a cenar contigo. Ábrele tu corazón, ábrele tu casa, para que Él sea quien gobierne, quien tome el control. Y las cosas van a cambiar, porque van a cambiar. Porque esa es la promesa de nuestro Señor. Cuando Dios tome el control, no hay cosa que se quede igual. Y hay muchos que no lo resisten. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Dice el 9: resístanlo, manténgase firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cómo lo vas a resistir si no estás viviendo la palabra? Si no estás practicando los mandamientos, estatutos ¿cómo vas a resistir las acechanzas de Satanás? Esa es la causa por la cual muchos se han muerto. Para resistirlo, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice que resistar a Satanás, y él huirá, y él va a huir, porque va a huir, porque él sabe quiénes somos, y él sabe qué es lo que habita dentro de nosotros, que es Jesús de Nazaret de nuestras vidas. Pero también sabe quiénes son los que tienen una religión y una tradición. Sí. Por eso cuando Pablo estaba predicando en el Hechos de los Apóstoles, cuando decía que reprendía espíritus inmundos y brujería y hechicería, sacaba todo fuera, los hijos del tal Esceva que hicieron hacer lo mismo.
dijeron a ese espíritu inmundo que estaba sobre ese joven, le dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, que salgas fuera. ¿Y qué pasó? Eran 7 hermanos, y a todos los sacó desnudos, encuerados, y todos arañados y golpeados, porque Satanás sabe quiénes somos. Por eso no debemos de jugar a la iglesita, debemos de ser lo que somos realmente, unos cristianos de Jesús, no de una religión, no de una tradición, una costumbre. Vayamos a 2 de Tesalonicenses. Y Jesús no es religión, Jesús es poder, Jesús es vida, Jesús es abundancia. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Y esto es lo que debe de haber en el cristiano. ¿Ya lo tienen? Dice, esto es lo que dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Dice: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Orar. Yo necesito que oren por mí, para que Dios me dé palabra. Yo no soy Sansón, yo soy un hombre también como ustedes. Y si ustedes le piden a Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a capacitar. Claro, cuando esté haciendo las cosas que son gratas delante de Él, porque Pablo estaba pidiendo que oraran por él, porque él era un mensajero de la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Y así como estamos trabajando, gloria a su nombre, Él el día de mañana lo que estemos sembrando, el día de mañana lo vamos a cegar. Eso sin duda, eso no tiene que caber duda en el ser humano. Lo que estemos sembrando, el día de mañana lo vamos a cosechar, en el nombre de Jesús. Sí. Pero todo es de tiempo en tiempo. Y eso es lo que le está diciendo la iglesia: oren por mí. ¿Sí? Para que lo que yo les dije a ustedes, y así como lo creyeron ustedes, y se afirmaron, también cuando yo dé la palabra, donde yo vaya, también Dios haga la misma obra, como la hizo en ustedes. Dice el versículo 2: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. ¿Sí? Todos aquellos que no tienen fe, ¿qué son? Personas perversas y malvadas. ¿Sí? Y una persona perversa y malvada no es un hijo de Jesucristo. Ese tipo de personas es un instrumento en las manos del mismo diablo. ¿Sí? Por eso es fundamental orar sin cesar, cada día, cada mañana, cada tarde. Y cuando vengan pensamientos que no son gratos, empezar a orar, empezar a recitar una cita bíblica para que todos esos pensamientos salgan de tu mente y de tu corazón. Y de esa manera vamos a tener el respaldo de nuestro Dios. Si no hacemos lo que Él nos está hablando y demandando, el día de mañana nosotros vamos a pagar las consecuencias. Así como Satanás anda como león rugiente, Él no descansa, ni cada minuto, ni cada día, ni cada año. ¿Sí? Dice el versículo 3: a los que hacen el primer versículo y el segundo, esto es lo que viene para ellos, que nosotros somos su iglesia. Dice: pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Si tú haces lo primero, vas a recibir lo segundo. ¿Sí? Por eso estamos hablando que nuestro Señor es un Dios de orden. ¿Sí? Porque si no haces lo que te está demandando, vas a ser atrapado por el león. Porque tú no tienes una relación y no tienes una comunión. Tú vives todavía en la carne. Porque cuando tenemos un altar en nuestro hogar, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando vivimos su palabra, Dios nos va a respaldar y siempre nos va a cuidar y siempre nos va a llevar por senda de justicia por amor de su nombre. No importa cómo estén los tiempos, siempre ha habido tiempos difíciles, siempre ha habido tiempos peligrosos. Y lo que tenemos que aprender de la palabra, que cada uno de estos grandes hombres que fueron servidores de nuestro Señor, cumplieron
hasta el último momento lo que nuestro Señor les indicó que hicieran. No vino la muerte y los arrebató y se fueron, no. Pasaron pruebas de estar en la cárcel, de naufragar en un barco, cuando la serpiente le mordió en la mano. Pero toda la gente miró la gloria de Dios a través de su servidor Pablo. Y así tiene que ver la gloria de Dios, el mundo, a través de tu testimonio, a través de lo que estamos haciendo, no a través de decir que eres cristiano, cuando realmente no haces lo correcto delante de los ojos de nuestro Señor. ¿Sí? Él te está viendo, Él te está examinando, Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad. Él es el que nos va a librar del maligno. ¿Sí? Por eso cuando la mujer encorvada, ¿cuántos años tenía? 18 años, que Satanás la tenía jorobada. Y cuando esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, vino la libertad sobre ella. ¿Qué nos enseña la palabra? Que ante Jesucristo no hay quien se resista. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir, porque tienen que huir, porque hay poder en la sangre de Cristo. Y si no huyen, te tienes que examinar que nada más estás viviendo una religión, una tradición, una costumbre. Porque si tú estás viviendo la palabra y te estás alimentando de la palabra, ¿sí? Dice que la palabra es medicina a nuestros huesos, no solamente a nuestros huesos, a cada uno de nuestros miembros, ¿sí? Para darnos la fuerza, la fortaleza, para darnos el vigor, para seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesús. No para hacer lo que queramos. ¿Sí? Y ese es el concepto, y esa es la fe, y esa es la firmeza que debe de haber en cada uno de nosotros que estamos en la iglesia de Jesucristo. Y siempre tiene que haber ese concepto. Yo en mi casa servimos a Jesús, no importa lo que mis ojos vean. El día de mañana Dios va a cambiar la circunstancia, porque le sirvo al Dios de los imposibles. Y dice su palabra que para el que cree, todo le es posible. Si tú confías en lo que están viendo tus ojos, ya estás mal. Porque aquí la palabra nos enseña que son de corta vista, ¿sí? Lo que ven tus ojos, eso es lo que crees. No. Nosotros creemos lo que no vemos. Y lo que no vemos, eso es fe. Y así debemos de caminar como iglesia, como sus hijos, como sus ovejas. Veamos una gran lección de la palabra de nuestro Señor a la vida de cada uno de nosotros. Vayamos a Gálatas, capítulo 5. Y le está hablando a la iglesia de Galacia, no le está hablando al mundo, para que vean cómo está la iglesia. Desde los comienzos de la palabra de nuestro Señor hasta hoy en día, no ha habido algo relevante que digas, está cambiando, no. Al contrario, van pasando los días, los meses, años, y la iglesia se va corrompiendo a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque las personas que le están hablando y predicando son los cobardes. Porque ellos prefieren ver el beneficio económico que ver y velar por el alma de aquella persona. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y dice la palabra de nuestro Señor: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, o sea, son bien vistas, ¿sí? Rápidamente se disciernen quién está haciendo lo correcto, quién está haciendo lo incorrecto. Dios nos da la capacidad de poder ver lo que el ser humano no ve, y eso es a través de su Santo Espíritu. Y luego empieza diciendo, dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, el 20, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos.
Todo eso es lo que hay en la iglesia. Hay mucha gente envidiosa, avariciosa, que no quiere que a uno le vaya bien, pero ya no quiere dejar el pecado. Personas egoístas, que todavía les gusta la carne, pero tengo que decirles a aquellos que les agrada la carne, Satanás sí se mata entre sí mismo. Jesús no. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es el león hambriento que anda devorando a los débiles, está devorándolos a aquellos que andan haciendo lo que no es grato delante de los ojos de nuestro Señor. Porque tú cuando ya estás haciendo adulterio, fornicación y inmoralidades sexuales, tú ya eres una persona carnal, ¿sí? Y tienes que ver lo que aconteció con Sodoma y con Gomorra. ¿Sí? Esas dos naciones estaban llenas de todo esto, de lo que nos está hablando la palabra. Y por eso fueron destruidas con fuego y azufre. ¿Sí? Y si el día de mañana tú no te arrepientes, no te va a destruir Jesús, no, te va a destruir y te va a matar Satanás. ¿Sí? Y el lugar donde vas a ir a parar va a ser al lago de fuego. ¿Sí? Donde sí va a haber el crujir y el rechinar de dientes. Ahí ya no va a haber otra oportunidad. Arrepiéntete mientras tengas vida, porque mientras hay vida hay esperanza. ¿Sí? Porque ahorita nuestro Señor es nuestro abogado, pero el día de mañana cuando venga como juez, ya todo se terminó. Vamos a ir donde Él decida que vamos a estar, no donde yo crea, no, donde Él diga, ok, tú vas a la derecha, tú vas a la izquierda. Buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Entra en mi reposo. ¿Sí? Y Él es el único que nos va a dar la última palabra a cada uno de nosotros. Nadie puede atreverse, solamente los imprudentes, a decir que cuando alguien se muere, ya está con el Señor. Esa es una imprudencia de la persona. ¿Sí? Tenemos que examinar la palabra para tener que tomar decisiones sabias que sean gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Ya con eso se quitan todo. No, ya se fue, ya se lo llevó el Señor. Más bien ya se lo llevó Satanás. Ya lo metió allá en el lago de fuego. El día de mañana va a estar en el lago de fuego. Tampoco puedo decir que ya se fue al lago de fuego cuando ya murió en el pecado, porque la palabra no nos enseña eso. Dice su palabra que va a venir Jesús a juzgar a vivos y a muertos. Y después cuando venga su juicio, entonces sí vamos a parar al lugar donde nos corresponde. Sí. Nosotros no podemos decir, ya está ahí en el lago de fuego. No, mi amado. La palabra nos enseña. ¿Sí? Porque tenemos al Maestro de Maestros. Y cada quien tiene que tomar sus decisiones. Dice en el 20, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. 21, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hizo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos esos carnudos, todos esos egoístas, todos esos avariciosos, no van a entrar, mi amado. La avaricia también es incontrolable. Personas ávaras que quieren más y más y más y no tienen contentamiento con lo que Dios ha puesto en sus vidas, en sus manos. Y quieren hacer más riquezas y más riquezas, cuando la palabra nos enseña que nosotros tenemos que hacer riquezas en los cielos. Sí. Donde el orín y la polilla no corrompen. Y esas son nuestras buenas acciones, nuestro testimonio, nuestro comportamiento que tenemos que tener nosotros como iglesia y como cristianos. Hoy en día no les exhorta nada a la iglesia. Hasta parece payaso el que está hablándoles aquí.
Porque todos están riendo de las tonterías. Porque si se ríen es por algo, por una tontería, por una broma a lo mejor que no es grata. Este lugar es el lugar santísimo donde se predica la palabra de nuestro Señor. Y como tal tenemos que honrarlo. Pero nada más estamos hablando para que vean y visualicen de qué manera, cómo se está desenfrenando la iglesia. Que dice, yo no lo creo. Ni tampoco creo que el que dice que recibe a Jesús ya se va a hacer salvo, tampoco lo creo. Porque a mí la palabra no me enseña eso. A mí me enseña que al que persevere hasta el final será salvo. Y eso es lo que yo creo. Y lo habla Jesús. Así de que cada quien que tome lo que quiera. Simple y sencillamente yo tomo todo el compromiso y la responsabilidad que me conlleva a mí. Yo quiero ver días de refrigerio, días de reposo, solamente con Él. Aún en medio de esta tribulación, aún en medio de estos tiempos peligrosos, Él nos va a dar la salida. ¿Sí? Y si vienen pruebas es para perfeccionarnos cada día mejor. ¿Sí? Pero no tengas temor de que Dios o que va a permitir que Satanás te mate. No. La prueba es la perfección a tu vida y es el carácter que vas a ir, que Dios va formando y estableciendo sobre tu persona. Porque tenemos que tener carácter para tomar decisiones. Porque una persona sin carácter es una persona sin decisión. Y una persona sin carácter es una persona sin Dios. Así de sencillo, mis hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 8. Por eso hoy en día están llenas las iglesias, pero tristemente no de Jesucristo. Una religión más, porque siguen embarrándose entre el lodo, entre la mierda, en el libertinaje. Apenas acabamos de pasar enero y hoy en día la iglesia hace lo mismo que el mundo hace. Que hacer una cena, que convivir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí lo hacen por la ignorancia. ¿Y tú por qué lo haces? Porque estás en la carne, mi amado. Simple y sencillamente esa es la palabra y esa es la respuesta. Porque las personas que no están en la carne nunca van a practicar lo que el mundo hace. Estamos en el mundo, pero nos separamos del mundo. Y cuando el mundo está en su desenfreno, nosotros tenemos el hogar donde reposar. Hay momentos y hay tiempos en los cuales nosotros debemos salir para hablar y predicar su palabra. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos guía. Él es el que nos impulsa y es el que dice estar quietos y reconocer que yo soy Jehová. El Espíritu Santo es el que nos da la pauta cuando tenemos que hacerlo, dónde y a qué horas. No eres tú. Es Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y dice la palabra de nuestro Señor: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. O sea, lo que tú piensas, si tú piensas en la carne, si tú piensas satisfacer los deseos de una cerveza, de droga, de cigarro, de adulterio, de robo, de secuestro, ¿es qué? Es carne. Y tú eres una persona que está sin defensa de nuestro Señor, va a ser una persona que está vulnerable para cuando Satanás llegue te va a matar, te va a robar, te va a destruir y te va a aniquilar de este mundo. Y esa es la causa por la cual hay multitudes de iglesias que están enfermos. Jesús vino a sanarnos. Estábamos enfermos, sí, pero llegó el doctor de doctores a tu vida, a tu casa, y tiene que haber una restauración, una regeneración, una sanación total de tu vida, de tu persona, porque cuando Jesús llega a la escena, nada se queda igual. Y cuando Él llega, todo lo hace completo. Él no deja nada a medias.
Y esa es la convicción que debe de haber en cada uno de nosotros. Pero si no hay fe, no hay convicción, no hay seguridad. Y sin fe dice la palabra que no podemos agradar a nuestro Señor. Y si tenemos fe como un grano de mostaza, le vamos a decir esta enfermedad, quítate y échate en la mano. Y es donde se va a mostrar y se va a reflejar el carácter de Jesús en tu vida. No que tienes 30, 40, 50 años metido en una iglesia, ¿de qué sirve? Cuando tu mente está toda corrompida y mediocre. No, mi amado, aquí los violentos, dice su palabra, son los que arrebatan el reino de los cielos. Y de eso debemos de hacer. No esperar que, no, hay que pedir. Y si no pedimos hay que arrebatarle, Señor. Tú eres mi proveedor. Tiene que haber un carácter y un temple en nuestras vidas, pero siempre para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No para hacer lo que tú quieras, no. Siempre honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Dice el 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Todos los que viven en la carne, viene Satanás, los enferma, les roba y los mata. Porque cuando viene la enfermedad, tú no sabes ni de dónde sacas el dinero, que dices, ¿sabes qué? Te van a hacer una cirugía y consigues prestado, te endeudas y vas con el doctor, sin darte cuenta que son tus malas decisiones que te tienen así. Y porque no vienes en pos de Jesús, porque no has tomado tu cruz y lo has seguido. Ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. Y nada más es una religión, ya nomás lo están entreteniendo. Cuando Pablo nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento porque los días son malos. ¿Cómo vamos a aprovecharlos? Tener una relación, una comunión con nuestro Dios, pidiéndole dirección, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y de esa manera vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es una seguridad. No estamos hablando a tientas, no. Tenemos fe, tenemos la seguridad y tenemos la certeza que Él lo está haciendo, no que lo va a hacer. Él lo está haciendo en nuestra casa. ¿Sí? Y si nosotros siempre somos fieles, Él nunca va a dejar de bendecir el fruto de nuestras manos. Él lo va a multiplicar y lo va a fructificar hasta que sobreabunde. ¿Sí? Él va a traer la bendición que es la que enriquece a nuestras vidas, a nuestros hogares. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor. En todos aquellos que viven en la carne van a perecer. Y no solamente van a perecer, van a parar el día de mañana en el lago de fuego. Dice el 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Sí? Cuando tus pensamientos se oponen a los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Señor estableció, ¿qué te dice? Eres enemigo de nuestro Señor. ¿Sí? Y Él no te va a cuidar, Él no te va a proteger, Él no te va a bendecir. Todo lo que tú hagas va a ser en tu esfuerzo, va a ser en tu capacidad, pero no porque Dios te esté bendiciendo, porque la bendición de nuestro Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Sí? Si nosotros no nos sometemos a sus mandamientos, nosotros nada estamos haciendo. ¿Sí? Por eso tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Habla de tu mente, porque si tu mente está en la carne, así está tu corazón. ¿Sí? Tú piensas en el deseo, pues también eso es lo que hay en tu corazón. Primero es tu mente y después tu corazón. Pero están unidos los dos. Dice el 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa, definitivamente dice, no pueden agradar a Dios. No dice que sí pueden, no. O sea, ¿eres del bueno o eres del malo? ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Sí? ¿Eres frío o eres caliente?
no una persona mediocre, no una persona tibia. ¿Sí? Porque si tú estás en las tinieblas, tú eres una persona que vive en la carne. Y Satanás sí mata a los que son partícipes de él, que le están sirviendo a él. Porque la finalidad es matarte. No que le estés sirviendo, que estés robando, que estés destruyendo, no. La finalidad de Satanás es matarte. ¿Sí? Y si tú no vives en el Espíritu, el día de mañana vas a pagar las consecuencias. Si tú vives en el Espíritu Santo te mostrará lo que viene el día de mañana. ¿Sí? Y si ve el Espíritu Santo el peligro, Él va a poner los medios o te va a poner en tu mente que hagas otra cosa para que no salgas donde esté el peligro. Así es nuestro Dios. No cuando ya te pasaron por la imprudencia y por la naturaleza pecaminosa y carnal en la cual estás caminando. Tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos enseña. ¿Sí? Lo que viene, no lo que ya pasó. Y de esa manera vamos a ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Esa es la causa por la cual Satanás está robando almas. Está matando multitudes de familias, de pueblos y de naciones. En un 2x3, mira. ¿Cuánto se llevó en el virus? Millones de millones. En un rato, en un cerrar y abrir de ojos. Si nosotros no nos ponemos alerta, el día de mañana también puede ser que seamos arrastrados por el mismo engaño y por el mismo infierno. Por eso es todo para nuestro Dios. Nada es a medias, es todo. Porque Él debe de ser el primero en tu vida. ¿Sí? No es tu esposo, no es tu hijo, no es mi hijo, no es mi hija, no es tu dinero, no es tu casa, no es mi casa. No, es Jesús. Porque Él es el dueño de todo. Y si quieres tener el día de mañana cosas mayores, hazlo primero. Amarlo sobre todas las cosas. Porque si no va a venir el león y él anda devorando la carne. ¿Sí? A todos aquellos carnales que salen de la iglesia y se van al libertinaje. ¿Sí? Andan en la inmundicia. No, mi amado, eso no es tener a Cristo. ¿Sí? Si sales al jardín, háblales de Jesús. Si vas a la plazoleta, predícales de Cristo. Y ya estás haciendo cosas buenas. Pero si vas a enredarte entre la mugre y entre todo, mejor quédate en tu casa. Pero si Dios te puso en tu corazón que fueras a hablarles, háblales. ¿Sí? Así como nuestro Señor puso a Jonás que fuera a hablarle a la ciudad de Nínive. Y esa ciudad de Nínive se componía por 120,000 habitantes. Y cuando Jonás fue a predicarles, se arrepintió el rey y todos los que habitaban ahí. Pero tristemente, después de un siglo, nuestro Señor la destruyó. Hay que meterse a la palabra. Después de que nuestro Señor se arrepintió de, ahora sí que destruirla, pasó un siglo después para que perecieran todos. Porque así está la iglesia, ahorita está caminando bien. Y por eso Pablo le decía a la iglesia de Gálatas: ¿quién los engañó? ¿Quién los hechizó? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿qué dice? Pretendéis perfeccionarte en la carne. No, tenemos que vivir en el Espíritu hasta el final. Porque Dios es Espíritu. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no debe de haber engaño, no debe de haber mentira, no debe de haber hipocresía, no debe de haber nada malo. Simple y sencillamente. ¿Sí? Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, aún su vida. ¿Sí? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vamos a ir terminando en Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Y dice la palabra de nuestro Señor: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendado una vez por todas a los santos. Tienes una lucha diaria. Dice que luchemos vigorosamente. Si tú no tienes fe, tú no vas a luchar, tú no vas a vencer, vas a ser vencido.
y te va a matar, te va a robar y te va a destruir Satanás. Y esta es la palabra que Dios le estaba dando a Judas, el hermano de Jesucristo nuestro Señor. Porque Judas fue hermano de Jesús. ¿Sí? Y todo se alinea en un mismo espíritu, en una misma verdad, con un mismo propósito. Que seamos salvos, que alcancemos la meta. Hay muchos que a la mitad vino Satanás y los mató. Muchos comenzaron bien y terminaron mal. No, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si comenzamos bien, el día de mañana estemos mejor. Si el día de mañana que estemos mejor, estemos excelentes el día de mañana. Y así que vayamos escalando. No, pues si estás en la iglesia y sigues siendo la misma persona, pues ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la renovación? Por eso dice, rogarles que sigan luchando, dice, luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todos los santos. ¿Con quién vas a luchar? Dice que la lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos. Con eso tenemos que estar luchando y guerreando cada día. Porque si llega un dardo de Satanás y te pone una mujer y empieza, ¡ay, qué rica está! Y si flaqueas, vas a empezar a caer. O llámese un hogar, o llámese un carro. Tenemos que tener la habilidad y la capacidad nosotros. Que la lucha es día con día, no es con tu persona, es con los espíritus inmundos que se mueven sobre los aires. Es con los espíritus inmundos que están atrapados en los vecinos que tenemos a nuestro lado. Y solamente a través de la oración, siempre a través de la palabra que es la espada del Espíritu Santo, vamos a mantenerlos fuera de nuestro entorno. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Si no, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias nosotros. Si no tenemos fe, no hay nada, no conocemos a Dios, no tenemos a Dios. Pero si tenemos fe, lo tenemos todo. Y con la fe podemos declarar las cosas que no son, como si fuesen, porque todas ya las hizo el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. ¿Sí? Lo que no vemos es en la fe, lo que esperamos el día de mañana, no lo que tenemos para el día de mañana, no. Lo que esperamos de sus manos, eso es la fe que nosotros, o lo que nos hace estar cimentados aquí en su casa, esa es la esperanza en la cual nosotros hemos confiado. Si no tuviéramos esperanza, no estaríamos aquí. Si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí. Tenemos fe, tenemos la confianza y tenemos la certeza que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice el 4, escúchenlo bien, versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Todos aquellos que andan en libertinaje han cambiado la gracia de Dios. No, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ah, bueno, qué bien. Sigue haciendo lo que quieres. ¿Sí? Síguete embarreando en el lodo, como los animales, que lo que dijo Pedro, que la puerca vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Síguelo haciendo y el día de mañana nos veremos las caras. ¿Sí? Porque nuestro Señor es veraz y Él no cambia, Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Nosotros tenemos que apartarnos de todo libertinaje, de toda inmundicia, de toda avaricia. Y cuando Dios nos hable, hay que hacer lo que Él nos está indicando y enseñando. Porque de esa manera le vamos a mostrar con hechos que estamos preparados para cosas mayores. ¿Sí? Porque si le somos fieles en lo poco, el día de mañana nos va a poner en lo mucho. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la clave del éxito del cristiano. Si Él está en nosotros, vamos a tener una vida longeva. Si Él no está en nosotros, por eso Satanás anda matando a todos los carnitas, a todos los que practican la carne. ¿Sí?
Y agarra jóvenes, adolescentes, de mediana edad, de 40, 50, y de todo arrastra. Pero no es el Señor que se los lleve, es el león que los devora. ¿Sí? Así que hay que tomar decisiones, hay que examinar la palabra y hay que tomar conclusiones para tomar una decisión sabia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.